La llegada de Jesucristo al mundo es el evento más trascendental en la historia de la humanidad. Su nacimiento no fue un hecho casual ni simplemente un acontecimiento histórico. Fue la manifestación tangible del plan eterno de Dios para redimir al ser humano. Quiero que en esta tarde exploremos las razones esenciales por las que Cristo nació, según lo revelado en las cartas del apóstol Juan. El propósito de la venida de Jesús, mis amados hermanos y hermanas, está profundamente relacionado con nuestra necesidad de salvación. El amor vivificante de Dios y el conocimiento verdadero del Padre a través del Hijo. Es mi deseo que el mensaje de esta tarde nos fortalezca en la fe de Cristo y nos lleve a adorarlo con corazones llenos de gratitud. Creo que una pregunta válida en vista de lo que estamos celebrando en el mes de diciembre, que entre paréntesis es algo que no lo debemos de limitar al mes de diciembre. El nacimiento de Cristo es algo que el creyente en Jesucristo debe de celebrarlo no un día en el año, sino que todos los días del año. ¿Con qué frecuencia debemos de celebrar el nacimiento de Cristo? Todos los días del año. El Antiguo Testamento apuntan hacia la primera venida de Cristo. El Antiguo Testamento nos hablan del nacimiento del Mesías Redentor. El Nuevo Testamento nos habla no solamente de la primera venida de Cristo, nos habla también de su segunda venida. Y esto es algo para lo cual todo ser humano debe de estar preparado y debemos de estarnos preparando. La pregunta que debemos de formularnos es: ¿para qué apareció Jesús en la tierra? ¿Para qué nació Jesús en la tierra? Podemos responder que Jesús apareció para darnos un buen ejemplo de vida. Podemos responder que Jesús apareció para mostrarnos cómo vivir mejor, cómo vivir con sentido, con propósito. Pero creo que la mejor respuesta, con un fundamento bíblico, es que Jesús apareció, Jesús nació para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Podemos responder a esta pregunta: ¿para qué apareció Jesús en la tierra? No solamente respondiendo que apareció para deshacer las obras del diablo, sino que podemos responder que Jesús apareció para salvarnos de nuestros pecados. ¿Para qué apareció Jesús? Para salvarnos de nuestros pecados. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es: para esto apareció Jesús. Para esto apareció Jesús. Podemos decir: para esto nació Jesús. Y creo con toda honestidad que nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, como el único medio para la salvación de nuestra alma, no debemos de desaprovechar la oportunidad que el mundo secular nos ofrece durante el mes de diciembre para hablar de Cristo, para hablar de su primera venida. No debemos bajo ninguna circunstancia desaprovechar
el hecho de que se nos abren las puertas para que nosotros hablemos del propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Jesucristo no vino al mundo por casualidad o simplemente para dejarnos enseñanzas. Su misión era clara y poderosa. ¿Cómo era la misión de Jesús? Clara y poderosa. ¿Cómo era la misión de Jesús? Clara y poderosa. La misión de Jesús, mis amados hermanos y hermanas, era clara y poderosa: quitar nuestros pecados y destruir las obras del diablo. ¿Los oigo? Este propósito se encuentra claramente en Primera de Juan capítulo 3 versos 5 y el verso 8. Primera de Juan, abra su Biblia, le invito en el Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 3 versos 5 y 8. Esta porción de la palabra de Dios nos desafía. ¿Qué hace? Nos desafía. ¿Qué hace? Nos desafía, nos reta, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el pecado y el poder liberador de Cristo. Así que leamos Primera de Juan 3, versos 5 y el verso 8. Síganme en la lectura de la palabra de Dios. Verso 5. Y sabéis, ¿cuántos lo saben? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, subraye en su Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor bendiga su palabra. La primera carta de Juan fue escrita para fortalecer la fe de los creyentes. ¿Para qué fue escrita esta carta? Para fortalecer la fe de aquellos creyentes y de nosotros también. Esta carta es escrita para fortalecernos a todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de nuestra alma. Y es escrita también para advertirnos contra las enseñanzas falsas. En el capítulo 3, el apóstol Juan explica la importancia de vivir como hijos de Dios. ¿Qué nos explica? La importancia de vivir como hijos de Dios, alejados del pecado y mostrando una vida transformada. ¿Qué clase de vida debemos demostrar? Transformada. ¿Qué clase de vida? Transformada. En los versículos 5 y 8, el apóstol recuerda el propósito de la primera venida de Jesús. Qué hermoso, qué bello es encontrarnos con versos como estos que nos hablan de la Navidad del Cristo, que nos hablan del nacimiento del Cristo. Y más que hablarnos del nacimiento de Cristo, nos hablan del propósito por el cual el Cristo nace. El Cristo viene, el Cristo se aparece en forma humana. Y Juan dice, recordando, que Jesús viene para quitar el pecado. ¿Para qué viene Jesús? Para quitar el pecado y deshacer las obras del diablo. Hay tres aspectos importantes que Juan hace resaltar en estos dos versículos a los cuales hemos dado lectura. Tres aspectos importantes que Juan hace resaltar. El primero es que Cristo es sin pecado. Cristo es sin pecado. ¿Cómo es Cristo? Sin pecado. El Cristo que nace en Belén, no importa cuándo, diciembre, octubre, junio,
Aquí el hecho es que Cristo nació. Eso es lo importante y eso es lo que celebramos. Que Cristo vino al mundo y vino sin pecado. Jesús apareció como el único perfecto, santo, sin mancha, capaz de quitar el pecado porque él mismo no tenía pecado. Lo segundo que Juan menciona es el pecado y el diablo en el verso 8. El pecado y el diablo. Se hace necesario que nosotros hablemos del pecado y del diablo con la venida del Cristo. Se hace necesario que en el mes de diciembre, un mes alusivo al nacimiento del Cristo, nosotros hablemos del pecado y el diablo. Porque esa es la razón por la cual Jesús viene, para quitar el pecado, para vencer al diablo. Aquellos que practican el pecado de forma habitual y sin arrepentimiento están bajo la influencia del diablo, quien ha estado en rebelión desde el principio. Y lo último que Juan menciona, y él hace resaltar en el verso 8, es el propósito de Cristo. El propósito de Cristo. ¿Qué hace resaltar Juan? El propósito de Cristo. Jesús nació, Jesús se apareció para destruir las obras del diablo, lo que incluye el pecado, el engaño y la separación entre Dios y el ser humano. Estos son tres aspectos importantes que ninguno de nosotros debemos de ignorar. Estos son tres aspectos importantes que nos deben de llevar a celebrar, nos deben de llevar a gozarnos en el hecho de que Cristo nació en Belén de Judea. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esta información? ¿Cuál es la lección que nosotros debemos de llevarnos y aplicar a nuestra vida? Nuestra primera lección es que Jesús quita nuestros pecados. Jesús quita nuestros pecados. Usted me está escuchando muy bien. Jesús quita nuestros pecados. ¿Qué hace Jesús? Escuche. Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que también los quita, liberándonos de su poder. No hay razón alguna para que cuando usted y yo seamos tentados, usemos el estribillo, el diablo me hizo hacerlo. El estribillo que el creyente en Cristo debe de utilizar para negarse a caer en la tentación es: Cristo me ha liberado del poder del pecado. ¿Cuál es el estribillo? Cristo me ha liberado del poder del pecado. Esa es la manera como el creyente debe de responder a la tentación. No responderle al diablo, porque usted y yo no tenemos nada que hacer hablándole al diablo. Pero sí podemos responder a la tentación con esta verdad. La verdad de que Cristo nos ha liberado de su poder. Escúcheme, hermano, hermana, cada día podemos vivir confiados en su gracia. ¿Cómo podemos vivir? Confiados en la gracia de Dios. Esto quiere decir que usted y yo podemos acercarnos al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios, para confesar nuestros pecados. Y podemos confesarle a Él nuestros pecados creyendo en su poder para transformar nuestras vidas. Cuando usted abre su corazón delante del trono de Dios y usted derrama su corazón delante del trono de Dios, lo que podemos esperar es ser perdonados, ser restaurados y ser transformados. ¿Qué podemos esperar? Ser transformados. Entonces, no permitamos que pase un día sin acercarnos
confiadamente al trono de la gracia de Dios. Nuestra segunda lección es que el pecado nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. ¿Cuál es nuestra segunda lección? El pecado nos esclaviza. Practicar el pecado nos conecta con las obras del diablo y nos aleja de Dios. Si hay algo que usted y yo debemos de hacer para ponerle un alto a ceder a la tentación y caer en el pecado, escuche, lo que tenemos que hacer para ponerle un alto a la tentación, para frenar la tentación, para que la tentación no tenga efecto en nosotros, es examinar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Examinarnos. Tenemos que examinar nuestra vida para identificar, para detectar esas áreas donde el pecado ha tomado control en nosotros. Hay que hacerse un examen. ¿Qué tenemos que hacernos? Un examen. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerzas para alejarnos del pecado, para alejarnos de la tentación. Ser fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios será posible cuando usted y yo nos sinceramos, somos sinceros con Dios y reconocemos delante de Él nuestra debilidad y acudimos a Él pidiéndole ayuda. ¿Sabe qué? Necesito que me ayudes en esta área de mi vida. Y podemos esperar. ¿Qué podemos hacer? Esperar, ser ayudados, ser socorridos por nuestro buen Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tercera lección es que Jesús destruye las obras del diablo. Jesús destruye las obras del diablo. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús ha destruido las obras del diablo. Esto no es asunto de que Jesús destruirá las obras del diablo. Él ha destruido las obras del diablo. Cristo. Diga en su mente, Cristo es más poderoso que el diablo. ¿Quién es más poderoso que el diablo? Cristo. Cristo es más poderoso que el diablo y ya ha vencido el mal. Como creyentes en Jesucristo tenemos la victoria en Él. ¿En quién tenemos victoria? En Cristo. Usted es creyente en Jesucristo, usted tiene la victoria en Él. Usted tiene la victoria sobre la tentación, usted tiene la victoria sobre el pecado, usted tiene la victoria sobre el diablo, usted tiene la victoria sobre la muerte. ¿Los oigo? Entonces, en lugar de sucumbir a la tentación, en lugar de ceder a la tentación, en lugar de caer en las trampas del diablo, enfrentemos esas tentaciones y luchas espirituales con la confianza de que en Cristo somos más que vencedores. ¿Los oigo? El pecado, mis amados amigos y hermanos, nos separa de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. El pecado separa al hombre de Dios, pero Cristo apareció. Cristo nació. Cristo vino por primera vez al mundo para reconciliarnos con Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para reconciliarnos con Dios. Motivo suficiente para que en lugar de oponernos a la celebración de la Navidad en cualquier época del año, nosotros aprovechemos la oportunidad para hablarle a la gente la razón por la cual Cristo vino la primera vez, para reconciliarnos con Dios. Jesús no solamente nació en Belén de Judea, Jesús creció, vivió una vida sin pecado, vivió en santidad, en obediencia a Dios y voluntariamente tomó el camino hacia el Calvario, llevando una cruz, muriendo en aquella cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora Jesús muere
y es sepultado. Pero 3 días después Jesús se levanta victoriosamente entre los muertos para darnos perdón de pecados, para rescatarnos de las tinieblas y darnos vida eterna, darnos vida abundante. ¿Qué clase de vida? Abundante. Si aún usted, escúcheme, si aún usted no ha confiado en Jesucristo, hoy Dios está llamando a su corazón. Hoy Dios está llamando a su corazón y le está llamando a arrepentirse de sus pecados. Está llamándole a que se dé la vuelta hacia Él. Está llamándole a que tome el rumbo correcto, la dirección correcta. Que abandones tus pecados. El simple hecho de ignorar la voluntad de Dios es vivir en rebelión contra Dios. Y Dios te llama a que te arrepientas y a que pongas la confianza en Jesús como el Salvador y Señor de tu vida. Jesús está dispuesto a quitar tus pecados y darte una nueva vida. ¿A qué está dispuesto Jesús? A quitar tus pecados y darte una nueva vida. Al confiar en Jesús, al creer en Jesús como el Salvador, se hace necesario que nos comprometamos como creyentes en Jesucristo a vivir en santidad. ¿En qué manera debemos de vivir en santidad? Esto quiere decir que debemos de vivir para la gloria de su nombre, debemos de vivir dedicados a Él, debemos de dedicar nuestra mente a Él, debemos de dedicar nuestra vida a Él, nuestras decisiones, nuestros planes. Debemos de comprometernos como parte de vivir en santidad, de ser testigos. Debemos de comprometernos a vivir siendo testimonio para otros, recordando que Jesús vino a liberarnos del pecado y a hacernos partícipes de su victoria. ¿A qué vino Jesús? A liberarnos del pecado y a hacernos partícipes de su victoria. ¿A qué vino Jesús? A liberarnos del pecado y a hacernos partícipes de su victoria. Todos en este salón estamos llamados a la fe en Jesús y a vivir para la gloria de su nombre. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.